Primeramente, Reverendo Colin, muchas gracias por la invitación a predicar con ustedes el día de hoy. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes estos pensamientos el día de hoy. El Evangelio que acabamos de escuchar es una historia muy poderosa, con muchos símbolos, con personajes diferentes que nos llaman la atención. Pero antes de adentrarme a eso, me gustaría que recordáramos las pasadas lecturas desde la época de Adviento, cuando ya se anunciaba a través de los profetas que iba a venir el Mesías, el ungido de Dios. Después escuchamos en las lecturas de Navidad cómo los ángeles se le aparecieron a los pastores y les dijeron que un niño había nacido en un lugar muy humilde. Posteriormente, escuchamos la lectura del Evangelio donde Juan el Bautista les está hablando a sus discípulos de él y les dice: no, yo no soy el Mesías, pero a aquel que vendrá después de mí, yo no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. E inclusive Juan el Bautista dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues ahora encontramos a Jesús. Después de todas esas profecías, lo encontramos ya en la sinagoga, después de su bautismo incluso, donde se escuchó aquella voz que decía: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Pues ahora tenemos a Jesús como el cumplimiento de todas esas profecías, de todas esas promesas, en pleno ministerio. E inclusive hay otro pasaje de la Biblia, de otro evangelio, donde nos habla que Jesús entró a la sinagoga. Le tocó a él hacer la lectura. Y dijo Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí para proclamar el año de gracia, la libertad de los cautivos, para dar vista a los ciegos. Y después agregó: hoy se cumplen esas profecías en mí. Y sabemos la historia. Las personas que lo escucharon estaban en crisis porque no podían creer que en medio de ellos haya surgido un profeta. Y lo quisieron arrojar al barranco, pero Jesús se escapó. Pues hoy nuevamente escuchamos la lectura de Jesús en la sinagoga y todos se admiraban porque dice aquí que Jesús enseñaba con autoridad. Era diferente. No era como los maestros de la ley. ¿Qué hacía Jesús que era diferente? Primero, era un hombre sencillo, de pueblo. No era ostentoso. No buscaba los primeros lugares. Al contrario, era pobre. Su oficio era carpintero. Convivía con los pecadores. Andaba con pescadores, con personas consideradas no buenas, pecadoras, del común. Y eso llamaba la atención. Era un Jesús que predicaba una buena nueva, un mensaje diferente. Sanaba a los enfermos, le daba la vista a los ciegos, a los mudos el habla, revivía muertos, caminaba sobre el agua, multiplicaba el pan, sanaba el corazón del hombre y de la mujer. Y por eso los maestros de la ley eran tan diferentes, porque ellos hablaban de la letra de la ley.
Pero Jesús hablaba del espíritu de la ley, de aquello que agradaba a Dios Padre. Por eso la gente con razón decía que tenía autoridad, que era un hombre diferente, que había coherencia entre lo que predicaba, lo que hacía y lo que creía, que era un hombre con una espiritualidad muy profunda. Y nos podemos preguntar nosotros, ¿de dónde le venía a Jesús su autoridad? Pues ciertamente de su Padre en el cielo, el que dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Las Escrituras son muy claras. Las profecías en Jesús se cumplieron. Y el día de hoy inclusive escuchamos a un hombre poseído que inclusive da testimonio de quién es Jesús. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo te conozco. Sé que eres el Santo de Dios. Quiero quedarme con la última frase, el Santo de Dios. En otras palabras, se reconocía que Jesús provenía de algo divino, que provenía del Padre. Y Jesús mismo dijo: el que me ve a mí, ve al Padre, porque el Padre y yo somos uno solo. Bueno, pero nos podemos preguntar nosotros, ¿quién nos deja el Evangelio a nosotros? ¿Qué nos podemos llevar a casa el día de hoy? Podemos entrever en este Evangelio que hay una lucha entre el bien y el mal. El Hijo de Dios, que fue anunciado a su pueblo, se encarnó, se hizo como nosotros, tomó nuestra historia, se hizo humano, conoció nuestros sufrimientos, nuestras limitaciones. Conoce perfectamente que nuestro corazón arde en necesidad de Dios. Por eso se hizo como nosotros, para enseñarnos el camino al Padre. Porque Jesús sabe cómo somos nosotros. Sabe que no somos perfectos. De hecho, el cristiano perfecto no existe. Porque el humano perfecto tampoco. Somos limitados. Ciertamente vamos a tener errores, como decimos a veces. A veces tenemos días buenos y a veces tenemos días malos. Pero el amor de Dios siempre está ahí para nosotros, disponible. Siempre que lo busquemos, Él estará en nuestro corazón. Tal vez el amor de los demás no lo sintamos nosotros. A lo mejor algunos o muchos de los que estamos aquí, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido heridos, lastimados, por la familia, por los demás, por la iglesia, por la sociedad, por la escuela, por los compañeros de trabajo. Venimos aquí cada domingo a presentar ante el altar nuestras alegrías, nuestras lágrimas, nuestras esperanzas, nuestro sufrimiento. Pero estamos aquí. Jesús nos dice a nosotros, Dios nos dice a nosotros: estoy contigo, estoy a tu lado, no me he olvidado de ti. Sigo en tu lucha, en tu camino, en tus lágrimas, ahí estoy. Venimos aquí a la iglesia, al altar de Dios, con toda nuestra historia,
con luces y sombras, con dificultades, porque deseamos alivio, sanación y esperanza de que el pasado no lo podemos cambiar, pero el presente es el que está en nuestras manos. Yo creo firmemente que no es coincidencia que estemos aquí este día de hoy. Todo es por providencia de Dios. Y nosotros el día de hoy tenemos la oportunidad de reescribir nuestra propia historia, de tener un capítulo nuevo en nuestra vida con Jesús a nuestro lado. Un capítulo lleno de luz, algo diferente. Claro, volveremos a cometer errores, volveremos a errar. Somos humanos, pero Cristo no nos juzga, no nos corre, nos recibe con los brazos abiertos todo el tiempo. Trabajemos en oración a nivel individual y también a nivel iglesia como comunidad para ayudarnos unos a otros a crecer, a santificarnos. Aprendamos la historia de cada uno de nosotros. Formemos comunidad. Preguntémonos, ¿qué es lo que buscas aquí? ¿Qué es lo que yo te puedo ofrecer? Recuerden, una iglesia que no sana no puede crecer. Una iglesia que no ama está destinada al fracaso. Y nosotros somos la iglesia, el pueblo santo de Dios, los que creemos en el resucitado, en el Mesías, en Jesús el carpintero, pero también el Hijo de Dios. Esa buena nueva es para ti el día de hoy. Que nosotros el día de hoy encontremos aquí en la mesa del Señor a Cristo resucitado para poder vivir como pueblo de Él, para poder proclamar también: tú eres el Santo de Dios. Ese al que encontramos en el altar es nuestro Salvador. Cristo es la razón de por qué existimos. En Él encontramos nuestro punto de llegada y nuestro punto de partida. Jesús, el profeta bueno, el hombre santo, es nuestro ejemplo. Imitemos las virtudes de Jesús para que podamos ser un solo corazón y una sola alma fundida con Él, para que podamos decir: Jesús, ayúdanos a amarte, a amar a los demás y sobre todo a erradicar el odio y vivir en armonía. Así sea.